que vamos a empezar con este taller que se titula La máquina de romper mentiras, Fact-Checking, contra la desinformación electoral, con Yanela Tapuyima, editora adjunta de verificación de Ojo Público, periodista egresada de la Universidad Jaime Bauzete Mesa y reportera de investigación que ha realizado coberturas en casos de tráfico ilícito de fauna, tráfico de patrimonio cultural y tráfico de armas. Así que recibámoslos con fuertes aplausos. Buen día a todas y todos. Muchísimas gracias a la Universidad Ruiz de Montoya, a los docentes Franklin y al profesor Molina por darnos este espacio de conversar, de compartir con ustedes sobre este tema que va a marcar mucho la agenda de aquí en adelante porque vivimos un contexto bastante complejo en nuestro país, no solo porque vienen las elecciones, sino porque vivimos tiempos de mucha polarización. Y evidentemente la desinformación es considerado al menos uno de los mayores riesgos que vamos a tener en los próximos años, o bueno, ya lo estamos viviendo, pero se puede agudizar muchísimo más. Así que bueno, muchas gracias por eso. Sé que también hay estudiantes de Huaraz, así que bienvenidos también aquí. Y bueno, les voy a comentar un poco qué es lo que hemos estado trabajando desde Ojo Público con temas relacionados a desinformación y verificación de datos. Contarles un poquito de cómo ha sido también la evolución de Ojo Público trabajando con una unidad de fact-checking. Ojo Público es el primer medio en Perú que activó una unidad de verificación de datos y que hemos podido ver, y eso nos ha permitido evaluar, analizar, ser testigos de cómo ha ido evolucionando la desinformación en nuestro país. Entonces aquí les voy a presentar un poco de eso, de cómo hemos visto desinformaciones en tiempos de pandemia, en tiempos electorales, en coyunturas complejas como las protestas, y van a ver que siempre hay tácticas y patrones que se repiten usualmente, y vamos a conocer también qué herramientas existen para contrarrestarlas. Pero quiero situarlos ahora en un tema importante, porque creemos de que para enfrentar la desinformación también hay que entender de qué hablamos de eso y cuál es su magnitud del fenómeno, ¿no? Yo a veces justo hacía una pregunta pertinente de cuántos han creído o cuántos han visto una noticia que resultó ser falsa. Nosotros, estudiando mucho más a profundidad este problema, en realidad sé que siempre en el imaginario colectivo se entiende la desinformación como una noticia falsa, como un fake news, ¿no? Es lo que entendemos por eso, pero en realidad esto es mucho más allá de eso. Llamarlo fake news de alguna forma no representa la profundidad del problema. En realidad, cuando hablamos de desinformación, hablamos de contaminación informativa. Quiere decir que todo en el espacio digital está totalmente saturado, no solamente de información engañosa o maliciosa, sino de sobreinformación, lo cual hace muy difícil para la gente distinguir los hechos de las opiniones, lo que es real de lo que no, y digamos esa alta polución de sobreinformación, incluso no solo información falsa o inexacta, sino también desactualizada. La falta de conocimiento para poder navegar dentro de toda esa marea, digamos, de datos y de información puede hacer más vulnerable para las personas caer en desinformación. Y a eso, aunado a eso, están los sesgos cognitivos. Nosotros todos tenemos sesgos. Y eso de alguna manera también nos gobierna al momento de interactuar en redes sociales. De seguro ustedes se han topado con videos, con imágenes que resultan, no sé, hablan o muestran escenas que pueden ser desgarradoras o nos pueden molestar. Digamos, la desinformación apela mucho a eso, a las emociones, ¿no? Y tratan de movilizar. Así que entendamos la desinformación como una contaminación informativa, donde hay desinformación, donde hay misinformación o información errónea, inexacta, pero que también hay información mal presentada, desactualizada, ¿no? Entonces, es un grave problema que estamos viviendo y además hay que sumarle la inteligencia artificial, de que eso también vamos a hablar. Entonces, un ejemplo representativo de cómo se representa la desinformación es a través de identificar narrativas y redes. Nosotros no solamente verificamos videos virales o ciertas informaciones o contenidos que circulan en redes o en el debate público, sino tratamos de entender esto como una red de desinformación. Y un ejemplo fue lo que sucedió en elecciones presidenciales. Yo tengo una cosa también que quiero hacer muy precisa, es de que el fact-checking no es partidario, ¿no? Es apartidista, verificamos a todos los sectores políticos de izquierda a derecha y aquí hay ejemplos también que representan eso. Pero este es uno de los casos más preocupantes que ocurrió de desinformación porque
estoy mostrando aquí como una cadena de cuáles fueron los actores que promovieron, por ejemplo, el fraude sin pruebas, ¿no? de las elecciones presidenciales 2021. Y nosotros identificamos una línea muy marcada del momento en el que la candidata Fujimori, ya en la segunda vuelta, cuando se conocieron los resultados favorables a Pedro Castillo, ella hace una conferencia señalando de que había habido un fraude en mesa. Sin embargo, no mencionó pruebas y convocó a la gente que usara el hashtag fraude en mesa en redes sociales, específicamente en Twitter, X ahora, para que colgara sus denuncias y sus pruebas por ese medio. Y lo que desencadenó en realidad fue una marea de desinformación. Nosotros en la unidad de verificación nos vimos sobrepasados por la cantidad de información totalmente sacada de contexto y falsa, y vamos a ver qué ejemplos circularon. Pero primero, lo que pasó fue esto, ¿no? Convocó a una conferencia diciendo de que utilicen el hashtag fraude en mesa. Las desinformaciones que se publicaron ahí fueron replicadas en redes sociales, X, WhatsApp, también se difundieron en medios de televisión y bueno, también aparecieron supuestos expertos validando el fraude, pero todas las metodologías que utilizaron fueron totalmente desbaratadas sobre ello, ¿no? Incluso tuvieron que rectificarse porque tampoco habían sido precisos con sus mediciones. Entonces, lo que quiero que noten es que hablamos en realidad de una estrategia de desinformación, al menos en el caso del fraude, ¿no? ¿Y qué cosas circularon? Por ejemplo, circularon videos como estos. Vamos a consultar. Okay, entonces, ¿cuáles son las narrativas que se repitieron en ese entonces con videos como estos, diciendo que miembros de mesa fallecidos aparecían con las firmas en las actas electorales, que habían actas electorales que habían sido eliminados los votos a favor de Keiko Fujimori y beneficiando a Pedro Castillo? Entonces, había muchos videos de este tipo y, por ejemplo, les voy a mostrar qué es lo que pasó en este caso. Ustedes ven de que hay una persona, pone el DNI y dice, está fallecido, ¿no? Pero en realidad lo que pasó es que la persona había confundido el último dígito del DNI, que no es 9, sino es 4. Entonces, cuando nosotros revisamos el acta electoral, digamos, en físico, y también pudimos contrastarlo a través de los sistemas de RENIEC, identificamos de que había habido un error. Pero no se nota aquí porque el video, si ustedes ven, está en muy baja calidad y no se puede ver los números, ¿no? Entonces, a cualquier persona podría ver esto y decir, oye, esto es cierto, hay miembros de mesas que han votado y están fallecidos en realidad, pero formaba parte de una confusión, ¿no? Entonces, cosas como estas han sido replicadas no solo por cuentas anónimas, sino también por políticos, por candidatos en ese tiempo que replicaron estas desinformaciones. Pero como ven, es toda una tergiversación de la información. Y bueno, también ocurrió en el caso de muchos políticos de izquierda, también en el contexto electoral, que de alguna manera también difundieron desinformación. También en segunda vuelta ocurrió de que hubo una trifulca en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones entre grupos afines o que apoyaban a la candidata Keiko Fujimori con otros que apoyaban a Pedro Castillo. Hubo una gresca, una pelea violenta, ¿no? Donde hubo muchos agredidos como aquí con palos, y de pronto salió una noticia de que falleció un partidario afín del grupo de Pedro Castillo, que es Perú Libre. Y mucha gente culpó al grupo afín a Keiko Fujimori de haberlo agredido, de haberlo asesinado, ¿no? Como ven, aquí se pronunciaron varios políticos. En ese entonces la candidata vicepresidenta Dina Boluarte, Sigrid Bazán, el mismo Pedro Castillo, condenando el hecho y culpando, pero en realidad lo que había pasado es de que esta persona no había muerto por ese hecho violento, sino había muerto por una enfermedad, ¿no? Y eso lo dio a conocer la familia, lo dio a conocer también el hospital donde estaba internado esta persona, entonces no tenía nada que ver con esta trifulca, ¿no? Pero lo que voy es de que en tiempos electorales, donde todos los ánimos están crispados, donde circula mucha información, la desinformación a su vez se convierte en una herramienta política para ganar réditos
y para ganar visibilidad. Entonces eso es lo que hay que estar muy atentos a lo que se viene, ¿no? Eso solamente son un par de ejemplos que circularon en momentos muy álgidos de las elecciones 2021. Pero ¿cuál es el impacto finalmente, no? Porque uno dice, me topo con una información maliciosa y resulta ser falsa, pero igual, ¿qué repercusión tiene finalmente? En realidad sí tiene repercusión en la vida de la gente porque finalmente se erosiona nuestra democracia, se genera desconfianza con los organismos electorales y pasan cosas como esta. Se invoca o se incurre en discursos de odio, ¿no? Por ejemplo, el jefe de la OMPE, ¿no? Del organismo de procesos electorales, Piero Corbeto, fue agredido en el contexto de la segunda vuelta presidencial 2021, porque hubo muchos discursos de odio, muchos comentarios que lo culpaban de haber apoyado el fraude electoral, ¿no? Y hubo una persona que lo agredió físicamente cuando asistió a un club privado. Lo segundo es que también se invoca mucho a la violencia, en este caso pues ha habido candidatos que han convocado incluso han tenido este tipo de expresiones contra opositores, ¿no? Entonces vemos de que la polarización en realidad finalmente desaparece o se desvanece porque los discursos de odio van ganando terreno, ¿no? Y eso resulta muy peligroso para la integridad y la vida de mucha gente. Entonces, dentro de todo este esquema, distingamos un poco de los tipos de desinformación. ¿Habían escuchado sobre los tipos de desinformación antes o no? Ok, entonces, tipifiquemos un poco de los tipos de informaciones engañosas, falsas que circulan, ¿no? Al menos hay unos 7 que han sido, digamos, divididos, seleccionados por una organización especializada en fact-checking llamada First Draft, que realiza investigaciones académicas sobre eso y desinformación. Y lo dividió al menos en estos, ¿no? Sátira o parodia, que a veces no tienen intención de causar daño. Hay contenido engañoso, ¿no? Uso engañoso de la información para a veces incriminar a alguien a algo. Contenido impostor, cuando se suplantan algunas fuentes genuinas, no sé, de repente ven la imagen de un noticiero conocido, con un conductor conocido, diciendo algo que nunca dijo, ¿no? Como esto que se conoce como los deepfakes. Contenido fabricado, ¿no? Esto ocurre mucho ahora con la inteligencia artificial. Conexión falsa, a veces los titulares o imágenes, subtítulos no respaldan el contenido. Contenido falso, ¿no? Que a veces es un contenido genuino, que a veces está fuera de contexto. A veces pasa esto de que está pasando una trifulca en una protesta de hace unos días, pero en realidad el video es de hace 5 años o es de otro país. Eso es contexto falso. Contenido manipulado y cuando hay una información o imágenes genuinas que se manipulan, a veces se editan con herramientas como Photoshop o ahora con inteligencia artificial también. Entonces, estas son unas tipologías que entendemos sobre desinformación que también hemos identificado en algunos casos. Vamos con algunos, voy a desarrollar uno que otro, sé que suena gracioso cuando lo hemos presentado incluso en universidades, en otros espacios, pero esto circuló en las elecciones del 2021, por ejemplo, ¿no? Y hubo gente que nos comentaba, nos preguntaba, ¿esto es cierto? Es decir, muchas de las verificaciones que hacemos es porque hay gente que nos escribe preguntando si es real o no, pese a que parezca que obviamente no es cierto, ¿no? Entonces, circuló esta imagen de 2 personas que les ponen nombres y los logos de un partido político, en este caso de Fuerza Popular, y bueno, que supuestamente habían sido encontrados con 10.000 cédulas de sufragio marcadas a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Y la imagen evidentemente fue falsa, las personas que están ahí en realidad son 2 youtubers, de seguro ustedes lo deben conocer más que yo, son 2 youtubers, streamers, ¿no? Y que la misma imagen había sido utilizada también en otros países para, no sé, culparlos de un incendio en el Amazonas, y bueno, incluso de que han estado contagiando de COVID en pandemia, ¿no? O sea, digamos que ha sido una desinformación que se ha reciclado de país en país con este fin satírico, digamos, finalmente, ¿no? ¿Sí puedes pasar? Y bueno, lo que también quiero decir es de que esto no solamente se viralizó en redes, sino que incluso en Colombia una senadora utilizó incluso fotos de algunos de estos youtubers para decir de que el terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sao Paulo y que eran guerrilleros de las FARC, ¿no?
Entonces, para que vean el alcance que tiene la desinformación, no es solamente en redes, sino que hay actores políticos que incluso comparten esto, lo difunden y amplifican un poco más su viralización. Y es lo mismo que también pasó aquí, ¿no? En el contexto de protestas en el 2023, no sé si recuerdan, también tuvimos protestas constantemente, que de alguna manera eran protestas antigubernamentales, ¿no? Sucedió esto, ¿no? La congresista también de Fuerza Popular señaló de que había una infiltración de terroristas en la Universidad Pública de San Marcos en específico y colocó estas fotografías, ¿no? Entonces, si vemos las fotografías que utilizó para señalar esto, son estas 4, algunas son de la CBR, son fotografías de los 80, digamos, no se condice con lo que ella está diciendo que está pasando en ese momento, pero hay una foto que nos llamó la atención que es esta de aquí, ¿no? Entonces, esa foto en realidad no corresponde a un mando terrorista o senderista, sino que corresponde a una escena teatral, ¿no?, que realizó un grupo de estudiantes de San Marcos para contar justamente cómo es que funcionaban o se dirigían, coordinaban Sendero Luminoso en la época de los 80, ¿no? En realidad era una representación teatral que representaba de alguna forma hechos del conflicto armado interno, pero no que es que son senderistas, ¿no? Simplemente era una puesta teatral y para eso se conversó con los estudiantes, se verificó información de primera mano en ese caso, ¿no? No solamente utilizamos herramientas para encontrar el origen de la foto, sino también consultamos con los mismos estudiantes para que nos contaran qué es lo que realmente había pasado. Entonces, eso es algo que se repitió. Y este es un ejemplo, claro, muy fáctico, muy evidente de cómo se fabrica una desinformación también en el contexto de las protestas del 2023. Circuló esto, ¿no? Esta es la portada que se viralizó. Supuestamente hay una mujer andina denunciando, diciendo de que era víctima o deudo de un chico que había sido baleado en las protestas, ¿no? Como saben, en las protestas de 2022, 2023, hubo pues muchos manifestantes fallecidos en la zona de los Andes como Puno, ¿no? Entonces utilizaron la foto diciendo de que en realidad su hijo había sido suscitado o incitado, mejor dicho, para que participe de las protestas, ¿no? Y esto había sido por parte de Perú Libre y supuestamente castillistas. Y aquí dice, mi hijo fue llevado por Perú Libre, ¿no? Y lo mataron, entonces supuestamente era una denuncia. Y acá señalan, nos obligan a hacer paro, querían que tomemos el aeropuerto. Pero en realidad esto era un montaje totalmente fabricado, lo que habían hecho es utilizar y manipular el diario Los Andes, ¿no?, de Puno. Como ven, como estas columnas, estas llamadas del diario, manipularon toda esta parte del titular, ¿no? Y esta imagen es de una lideresa aymara que en realidad había fallecido ya hace muchos años antes. Entonces, es también una forma muy recurrente de poder manipular la información. Y este también es otro, que también ocurrió en el 2023. En este video se veían algunas personas asistiendo a otra que estaba sobre un piso, ¿no? Y bromeaban y decía, ya, ponle tomate, ¿no? Y digamos que se viralizó la información de que los manifestantes se estaban victimizando y crean personas heridas, ¿no? Pero en realidad este video correspondía a un cortometraje que estaba haciendo una chica como parte de un proyecto personal, y ella nos contó, porque también la contactamos, de que compartió este video en un grupo de WhatsApp con amigos y de pronto esto se viralizó con otra información, diciendo que formaba parte de las protestas cuando no tenía en absoluto algo que ver con eso. Entonces, vemos de que en realidad hay como una especie de teléfono malogrado y también hay una mala intención, ¿no?, para ya sea estigmatizar o para descalificar o para confundir o causar caos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos estos contenidos sospechosos finalmente? Yo creo que una de las cosas más fáciles que hay que hacer, y lo podemos, no es necesario ser un experto en verificación o desinformación para poder hacer frente a este tipo de problema. Creo que con que hagamos una pausa desde el momento en que recibimos un contenido es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y también eso nos lleva a dudar. La duda nos lleva a finalmente buscar evidencias de eso que nos hemos topado y finalmente fortalecemos un poco el pensamiento crítico. Ahora todo lo queremos muy rápido, todo circula demasiado veloz. Ahora con los chatbots incluso, ¿no?, que nos entregan
cosas tan perfectas, pero en realidad, ¿cuánto de pensamiento crítico estamos sacrificando ahí? Eso creo que es una pregunta que hay que hacerse muy relevante. No sé si hasta aquí todo quedó claro, si es que identificaron alguna desinformación que han visto antes, normal pueden levantar la mano y lo conversamos. Para mí sería genial también conocer un poco sus expectativas. No sé si durante estos años ustedes se han topado con alguna desinformación que les haya afectado o que conocen que le haya afectado a alguien, o no necesariamente, ya sea para ustedes o de repente que hayan visto mediáticamente algún caso. ¿No recuerdan ahora? Bueno, quizás lo pueden ir pensando. Bien, entonces para eso tenemos una respuesta, que es el fact-checking. El fact-checking es una metodología de verificación. El fact-checking no solamente es revisar información o datos, sigue una serie de pasos bastante rigurosos. Lo que justamente hace y permite es que podamos establecer un estándar más elevado de la información, ¿no? Y una curaduría también de información. Entonces, ¿cómo es que aplicamos la metodología? Primero, seleccionamos un contenido que es verificable, ¿no? Luego, detectamos la desinformación, ponderamos la relevancia, verificamos todo lo que puede ser factual, posible de contrastar con algún tipo de evidencia, algún dato, alguna afirmación. Consultamos luego con el autor del contenido, y aquí esta es una de mis partes favoritas porque hemos identificado, cuando hemos hablado con políticos, sobre todo, hemos identificado cuán poco informados o cuánto han tergiversado de la información original, ¿no? Entonces esto es muy importante, consultar con el autor de la fuente, o si es una imagen que está circulando por ahí, tratar de identificar su versión más antigua. Luego consultamos con al menos un mínimo de 3 fuentes de distinta procedencia, las cruzamos, y eso finalmente nos permite tener una calificación y exponer los hallazgos, ¿no? Esa es una serie de 5 pasos que tenemos. ¿Qué verificamos? Pues desinformaciones virales, esto que circula en redes sociales, verificamos el discurso público, qué es lo que están diciendo las autoridades, nuestros ministros, presidente ahora, congresistas, y explicadores, que es lo que básicamente hace es abordar un tema que de repente no puede ser muy preciso para verificar, pero que necesita ser desarrollado, necesita ser clarificado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que aplicamos de acuerdo a algunos casitos que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, aquí, en pandemia, el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, había señalado esto, ¿no? Millones de niños en el mundo padecen de COVID-19, ninguno de ellos es cubano, señalan. Ustedes saben de que él es de izquierda y, bueno, de alguna forma resalta un poco la gestión de Cuba en torno al COVID-19. Pero, ¿qué es lo que pasó en realidad? Este fue el post donde identificamos esa versión que chequeamos. Como ven, coloca 2 capturas que están cortadas, ¿no? Lo cual, de alguna forma, en un vistazo permite que no veamos bien la información, pero que supuestamente validan lo que él dice. Entonces, cuando buscamos el informe completo, ¿no? Este es un diario correo, el diario Correo de Huancayo, y este de aquí es el diario Gran, ¿no? Donde dice, ningún niño cubano presenta el síndrome respiratorio que advierte la OMS. Entonces, ¿qué es lo que decía la información en realidad cuando uno va a la fuente original? Lo que dice es de que ningún niño cubano con COVID-19 presenta un síndrome respiratorio que advierte la OMS, pero no dice que ningún niño tiene COVID-19 en Cuba, ¿no? Eso es totalmente diferente. Incluso contactamos con el exgobernador bueno, es todavía exgobernador, y bueno, básicamente lo que dijo es de que se ratificó en su afirmación y de que nuestra verificación tenía como tintes políticos, que es lo que también suelen hacer algunos políticos para no responder a preguntas o cuando uno les pide que rindan cuentas sobre lo que publican. Y vamos a ver cómo han reaccionado, porque les traje un compilado de las respuestas que nos han dado a lo largo de este tiempo. Y uno de los casos que a mí me llamó la atención y me preocupó mucho en pandemia fue cuando verificamos esto, ¿no? Como ven, es mayo del 2020, había mucha incertidumbre, mucho miedo, todavía estábamos como afrontando una primera ola de COVID-19, fueron épocas muy difíciles, y había muchas personas que a veces recetaban curas para cuidar a la familia, ¿no? Y de pronto, este conductor de televisión y también médico, ¿no? Llamado doctor Macé, que tenía un espacio en una radio muy conocida, dice esto, ¿no? A nadie le va a pasar nada si toma warfarina por 7 días. ¿Y qué es warfarina? Warfarina es un anticoagulante
que si lo tomas sin prescripción médica puede causarte hemorragias, es decir, es un medicamento muy cuidadoso de prescribir. Incluso cuando consultamos con médicos especialistas, que en este caso son hematólogos, nos decían que cuando se prescribe este medicamento, tiene que ser de acuerdo al peso de la persona, ¿no? Entonces es muy cuidado, no se puede recetar, digamos, abiertamente como lo había hecho esta persona. ¿Y qué es lo que pasó cuando rastreamos este caso? Bueno, evidentemente hicimos la verificación consultando con especialistas en el tema, porque siempre en toda verificación no se consulta a, digamos, a médicos en general, sino a un especialista que haya investigado o que se desempeñe en alguna rama que estamos verificando. Y lo que nos dijo es esto, ¿no? Que ese medicamento podría causar hemorragias nasales, bucales, cerebrales y digestivas. Y es lo que finalmente ocurrió. Indagando un poco más, nosotros identificamos la denuncia de un médico del Hospital Goyeneche de Arequipa que decía esto, ¿no? Paciente de 75 años, escucha en Radio Exitosa a un tal doctor Macé que dice que la warfarina es útil para el... Toma el medicamento por 5 días, en mal estado general y shock, ¿no? Y bueno, dice que no se automediquen prácticamente. Y no solamente fue este caso de una persona que presentó hemorragias por escuchar algo en la radio, sino que la misma Federación Médica Peruana lanzó un comunicado señalando que habían médicos que denunciaban que también estaban recibiendo pacientes con hemorragias por haber escuchado en la radio que tomen warfarina por 5 días para cuidarse, prevenir el coronavirus, ¿no? Entonces, vemos cómo en realidad también la desinformación jugó un rol también preponderante en la época de la pandemia, poniendo en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Y tuvo mucho impacto en la salud pública digamos, de mucha gente. Y con esto quiero ser bastante enfática con el falso balance. ¿Qué es lo que hablamos con falso balance? Yo creo que a veces se entiende de que cuando uno hace una nota, puede presentar distintas perspectivas, ¿no? Para ser imparciales. Creo que eso es algo que se nos ha repetido usualmente, pero en el caso de verificación o hay temas que no requieren que se entre a tipo de polémicas, o hay evidencia o no la hay posiciones que tienen evidencia y hay otras que no la tienen, ¿no? Esto pasó con las curas falsas, por ejemplo, con el dióxido de cloro, ¿no? Yo recuerdo que hubo un reportaje en el que supuestamente hacían un análisis exponiendo quiénes estaban a favor y quiénes no del dióxido de cloro con médicos, ¿no? Pero en realidad la evidencia señalaba que eso no existía. Entonces tengamos cuidado con el falso balance porque a veces pueden presentarse distintas opiniones que dicen ser diferentes, pero en realidad la calidad de evidencia, de información, no es la misma, ¿no? Eso es lo que hay que saber analizar. Y hay algunos análisis de casos que también les tengo en el contexto electoral específicamente, porque esto se va a repetir y lo van a ver. Lo van a ver, y lo hemos visto ya repetitivamente y cíclicamente, ya cubriendo elecciones extraordinarias congresales, presidenciales, regionales. Entonces ya vimos que hay un patrón prácticamente y que ahora probablemente se ocurra y se exacerbe, diría yo, porque con la inteligencia artificial no sabemos bien qué va a ocurrir. Pero nosotros ya estamos elaborando este tipo de contenidos que se llaman pre-bankings, es decir, es un tipo de informe que de alguna forma se adelanta a la desinformación. Es decir, expone cuáles son las tácticas de desinformación sobre un tema que se suelen utilizar, para que de alguna forma sea como una vacuna para las personas cuando de repente la desinformación empieza a circular en contextos específicos, claramente, ¿no? Y hemos identificado esto: encuestas falsas, alegaciones de fraude sin sustento, versiones falsas acerca de que los fallecidos votan, manipulación para contabilizar el voto, ¿no? Desinformaciones sobre el voto de los ciudadanos en el extranjero o de ciudadanos extranjeros a su vez, ¿no? Entonces, esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en las presidenciales se decía los venezolanos están siendo coaccionados para votar, ¿no? En realidad no hubo una denuncia de eso y tampoco están habilitados para votar en las presidenciales, sino en las regionales, pero bajo ciertos criterios, ¿no? Entonces, yo creo que temas electorales es muy susceptible que la gente caiga en desinformación porque nuestro sistema electoral es muy complejo de lo que hemos podido analizar. Y bueno, se entiende de que eso pueda ocurrir, pero bueno, estamos tratando de prepararnos mejor para eso. Por ejemplo, esto circuló en presidenciales 2021, como ven parece una encuesta fidedigna porque tiene el logo de Ipsos, pero lo que había pasado es de que habían manipulado o usado el logo de Ipsos para decir de que había una encuesta que favorecía a una candidata durante esas elecciones, ¿no? Para eso se contactó con el mismo Ipsos,
con quienes verificamos esto. También circularon muchas cuentas en Twitter de Perú Libre, del partido político Perú Libre, que a veces uno se hacía muy difícil de discernir si eran oficiales o no, ¿no? Y bueno, circuló ampliamente ese tweet. Como ven, es un documento que parece nuevamente verídico, fidedigno, porque tiene firmas, ¿no? Tiene una estructura que yo diría, bueno, parece un comunicado que es oficial. Pero ¿qué es lo que dice el post? Que en una resolución la militancia congresal había votado que no acepta la reducción de sueldos de congresistas que había sido solicitada por Pedro Castillo. Nosotros verificamos un poco los nombres porque nos llamaba la atención, no los habíamos mapeado dentro de la estructura que sí teníamos registrada de Perú Libre, y las firmas. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Las firmas en realidad habían sido extraídas de una galería, de esas galerías que ponen disponible en PNG para que tú descargues. Bueno, habían sido descargadas y a su vez las personas que aparecen aquí no existen, es decir, no aparecen en RENIEC registradas. Entonces se había manipulado también un comunicado de ese tipo para dar validez a una decisión que supuestamente existía. Y bueno, quiero compartirles un poco, ¿sí? Ahí está. Quiero compartirles un poquito de cuáles fueron las respuestas de políticos cuando hemos verificado. Va a tener que decir si es o no acoso, si es o no un delito, que además es una norma nueva, muy dura. Vamos a ver cómo se va a aplicar, porque hasta ahora no se ha aplicado nunca. De cualquier tontería, de cualquier cosa que uno puede decir de manera general para criticar. Ustedes son judíos y se están buscando a mí cualquier frase que pueda decir. Y de manera textual y dramática. Yo también voy a hacer lo mismo. Yo también voy a hacer lo mismo. El país está cayendo. La confianza necesaria para que crezca de nuevo la inversión no existe. Bueno, Ojo Público parece que tuve una cosa que encargó de tratar de decir que estamos en el mejor de los mundos y no en el periódico. Por ejemplo, en la zona del Valle del Mantaro, nadie enseña quechua, en la zona de la selva nadie enseña asiánica. Bueno, no sé por qué tal vez de fotógrafos porque lo más que no tienen como un documento o algo que lo sustente. No hay ningún documento, tiene que ser algo que acabo en movilización de campaña, trabajo de campo, eso es mi diagnóstico. El resto son papeles que aguantan todo. Este es uno de los grandes cambios que ha logrado el alcalde Fosay. En el mes de enero se ha triplicado la recaudación de rentas respecto al año pasado. Aló, señor secretario, una consulta muy puntual. Quería verificar con usted si no había sido preciso lo que usted había dicho. No sería cierto. No. Ok, entiendo. Gracias. De nada. Y luego se rectificó en redes sociales después que publicamos la verificación. Y bueno, estas son algunas verificaciones que publicamos ya hace algún tiempo. Bueno, esos son los tipos de respuestas. Esos son los tipos de respuestas que compilamos, porque siempre, sobre todo en contextos electorales, y bueno, en realidad permanentemente estamos verificando lo que dicen nuestras autoridades, porque como pongo aquí, creo que el fact-checking también es una forma de vigilar el poder, de cuestionar un poco. Usualmente replicamos los anuncios que realizan los políticos, ¿no? O las autoridades que ejercen un cargo público, pero muy pocas veces se le cuestiona, ¿no? Y hemos visto aquí que han habido muchas imprecisiones que han cometido. Algunos se rectifican, como en el caso de Susel Paredes, otros finalmente atacan de alguna manera o están inconformes con lo que estamos. Eso es, creo que es también incomodar un poco el poder, la función del periodismo y la esencia de lo que es hacer periodismo aquí. Como han notado, también verificamos a todos los sectores partidarios, porque a veces cuando publicamos una verificación sobre un político de derecha nos dicen que somos izquierdistas, y cuando publicamos sobre un político de izquierda nos dicen que somos derechistas y que estamos jugando con la derecha. Entonces es todo un dilema que ahora está surgiendo en redes sociales. Entonces, ¿qué herramientas tenemos finalmente para verificar fotos y videos, ¿no? Hay algunas que son muy fáciles de acceder.
desde su celular mismo. Quiero compartirles algunas que pueden utilizar. Otras sí es como un poquito más especializadas, pero son muy fáciles también de poder trabajar, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejercicio de una desinformación que también fue publicada por un congresista actual, Juan Luis Arzaburu, en el que publica como que este meme, ¿no?, de información. Pero como ven, si uno presta mucha atención a los detalles, pareciera que fuera de una noticia digital, ¿no?, de un portal de noticias, porque tiene como los logos de redes sociales, y si uno ve la imagen más claramente, arriba dice Semana. Es decir, pareciera que la revista Semana, porque hay una revista Semana que es colombiana, publicó esto, ¿no?, de que, bueno, hay una, supuestamente una nota sobre cómo surgió el apodo de El Cacas a Gustavo Petro. Y aquí te cuentan la historia y, bueno, colocan cosas muy denigrantes, como ven. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Cómo verificamos esto? Es utilizando esta herramienta Google Lens. Si lo puedes ver, he puesto un ejemplo aquí como un demo para que vean cómo funciona en celular. Si puedes detenerlo un ratito, por favor. Gracias. Entonces, lo que hicimos primero fue descargar la imagen y luego entrar a nuestro celular en el buscador de Google, ¿ok? Y en el buscador de Google hay una camarita, ¿no? En esa camarita uno le da clic, porque eso es Google Lens o Google Imágenes, y lo que hace es buscar la imagen que quiero yo empezar a rastrear. En este caso le coloco esta imagen y lo que empieza a hacer la herramienta es escanear para ver si dentro de la biblioteca de imágenes de Google ha circulado antes, ¿sí? Y como ven, hay unas coincidencias visuales que me ha arrojado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una nota que dice, Semana no publicó notas sobre cómo surgió el apodo tal de Gustavo Petro. Y es de un medio que se llama Colombia Check, que es un medio de fact-checking colombiano. Y como ven, esto lo publicó en el 2022, ¿no? La desinformación que les estoy hablando del congresista es del 2023. Entonces ven cómo incluso se reavivan ciertas desinformaciones pasadas. Y bueno, lo que a mí me toca hacer como verificador o incluso como ciudadano no es solamente confiar en lo que me dice, sino también revisar, ¿no? Y como ven, algo que caracteriza mucho al fact-checking es de que no utiliza fuentes anónimas. Todas las fuentes son colocadas aquí de una manera transparente, son linkeadas para que incluso el lector pueda hacer su propio fact-checking del contenido que estás haciendo. Y hay otra fuente también que estoy encontrando, ¿no?, de La Silla Vacía, que también es otro medio colombiano, que desmintió lo mismo, ¿no? Nosotros además también logramos ubicar al editor de política de Semana y de alguna forma también nos mencionó que esto era un montaje, ¿no? Totalmente había sido manipulado. Con esto quiero decir de que las herramientas no solucionan todo. El trabajo de verificación y supervisión de esto es muy importante y crucial, y eso me ayuda a marcarlo desde ahora para que se comprenda de que no solo utilizamos herramientas, como ven, buscamos a las fuentes involucradas en el asunto, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a otro más, para que puedan conocer alguna herramienta. Este es InVid WeVerify, ¿la conocen? InVid WeVerify, ok. Pueden acceder fácilmente a esta herramienta con una extensión de Google Chrome. Yo les voy a compartir igual la presentación para que accedan, pero es una herramienta magnífica que de alguna manera permite verificar en un solo espacio imágenes y videos. Lo malo es de que antes permitía, por ejemplo, verificar con los links de los posts de video, pero ahora solamente te permite hacerlo con YouTube, ¿no? Antes permitía con varias redes, ahora solo con YouTube, debido a las restricciones que han impuesto las redes sociales, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Es de este modo. Cuando ya tengan InVid abierto, después de haberse instalado la extensión de Chrome, lo único que tienen que hacer, en este caso voy a analizar un video de YouTube, ¿ok? Puedo también, si es que está circulando en TikTok, descargar el video y subirlo como un fichero. Están esas dos opciones, pero voy a probar con YouTube nada más. Entonces, lo que hace la herramienta es extraer la metadata del video, el titular, la descripción del video, por ahí también me dice cuántas vistas ha tenido ese video, el número de me gustas, información sobre el canal que ha publicado ese video. Para nosotros nos sirve muchísimo para saber si esa cuenta ya tiene antecedentes de difundir desinformación o empezamos a monitorear esa cuenta como una que está causando desinformación, ¿no?, publicando desinformación. Te arroja también los comentarios de ese video y una parte que dice contenidos de verificación.
¿Por qué es importante esa parte de contenidos de verificación? Porque de alguna forma resume si alguna persona está alertando de que ese video es pasado o se trata de una desinformación. A veces hay personas que se dan cuenta y lo comentan. Entonces, aquí en esta sección debería aparecer. Y lo que más nos ayuda a nosotros para trabajar, ¿puedes adelantar un poquito el video? Lo que más nos ayuda a nosotros para trabajar este tipo de contenidos, creo que es antes, es que el rastreo de imágenes para nosotros es vital. Y en el caso de videos, a nosotros nos ayuda muchísimo cuando lo extraen fotograma por fotograma. Quizás lo puedes adelantar. Exacto. Te desglosa fotograma por fotograma y uno le puede dar clic y empezar a buscar en los motores de búsqueda de imágenes, ¿no? No solo en Google Lens, sino también existen otros que también están incrustados aquí, ¿no? Por ejemplo, está Google Fact Check Tools, que es un buscador de verificaciones que se han hecho alrededor del mundo. Entonces puedes ver si ahí ya alguien lo verificó. O también puedes usar Google Lens, Yandex, Tnight, todas esas herramientas y motores de búsqueda de imágenes lo acceden con IA. Esta herramienta es totalmente gratuita, la pueden acceder a ella fácilmente, pero solo funciona en PC. ¿Sí? Eso es importante también entenderlo y creo que con Chrome y Firefox. Ahora veamos herramientas de IA. ¿Han manejado herramientas de IA o manejan herramientas de IA o chatbots? ¿Sí? ¿Y para qué generalmente lo usan? Para las tareas, ¿no? No, pero bueno, yo sé que hay gente que le pregunta, no sé, cosas incluso personales, ¿no? O, no sé, ayuda para cualquier cosa, ¿no? Ya me imagino qué preguntas serán. Pero bueno, entiendo que también lo deben usar más diariamente, al menos. ¿La frecuencia es más diaria, digamos, para usar? ¿Y qué chatbot les utilizan más, por ejemplo? ChatGPT. DeepSeek. Ok. Entonces sí utilizan chatbot, pero más de conversación. Para generar imágenes, videos, ¿lo usan o no mucho? ¿Sí? Ok. Pero ustedes dirían que tienen como un protocolo para usar los chatbots o lo usan simplemente porque, bueno, es accesible, les ayuda a automatizar tareas, ¿no? Eso es. Bien, entonces pasemos. Me sirve mucho esa información para que hablemos un poquito de IA. Digamos, todo esto no es con el fin de reprender a nadie. Yo creo que el tema de IA es un debate que actualmente nos toca hacer, pero mientras lo hagamos tempranamente creo que es mucho mejor y seamos conscientes de los riesgos, también es mucho mejor. Y no me quiero poner en plan como dictatorial ni nada, solamente que, bueno, en Ojo Público, tanto David Hidalgo, que es el director ejecutivo, y yo hemos escrito un libro sobre IA y desinformación, y bueno, eso nos ha podido permitir encontrar algunos dilemas y debates que están siendo parte en distintas partes del mundo y que creo que es necesario que también lo hagamos aquí. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero quiero hacerles un reto. Cuéntanme si creen que este video es real o no. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad del derrame de petróleo en Esmeraldas, que ahora se confirma como el peor de la historia del país, con más de 25.000 barriles derramados. Según un documento interno del 20 de marzo, inicialmente la ministra de Energía atribuyó el desastre a un deslizamiento de tierra por lluvias, estimando 3.800 barriles, mientras su viceministro elevó la cifra a 10.000. Sin embargo, la nueva información expone un posible encubrimiento por parte del gobierno de Daniel Noboa, mientras su ministra hablaba luego de sabotaje sin tener pruebas. Volviendo con Ecuador. ¿Qué les parece? ¿Es real o no? ¿No por aquí? ¿Real? No. Pero normal, ¿eh? De repente sí es real y dicen que no. ¿Por qué creen que no es real los que dicen que no es real? El conductor se ve como raro. ¿Pero raro en qué sentido? O sea, la manera de su silueta siento que no comparte con... O sea, no es como si fuese una expresión. Okay. Y los que dicen que sí es real, ¿les parece verídico por qué? Porque tiene el logo del noticiero de la Deutsche Welle. Normal. Pues aquí estamos para acertar y no acertar. Perdón. Sí. Al ser una persona de hoy, sí, a mí me parece que no es real. Puede sonar muy loco lo que voy a decir, pero es por los golpes que hace
en algunos sonidos en la voz hay unos quiebres que no son muy naturales y por eso me deja la sensación que no es real. Pero yo soy una persona ciega, es diferente la percepción que yo tengo de ello. Puede ser que el tipo hable así, pero a mí me deja esa percepción. Muchísimas gracias a todos y todas por aportar. De la conclusión que puedo sacar de lo que los he escuchado es que a veces creo que tenemos miedo a equivocarnos y es normal, creo que es eso siempre. Y es importante que cuando hablamos de ella, claro, desconfiemos, pero también tratemos de identificar qué elemento específico es lo que no está bien y que nos dice que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que aprender a identificar las señales precisas para eso. Es un entrenamiento que lleva tiempo, no es perfectible, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en realidad. El video en efecto no es real, muchas de las cosas que están señalando son ciertas, pero creo que ahí van a entender un poco cómo es que se montó esto, ¿sí? Con el video de aquí. Ahora, nosotros podemos asegurarles que este reporte es falso. Se lo probamos. Para empezar de la manera más simple, preguntándole directamente a Javier aquí en nuestra redacción durante la grabación de uno de nuestros programas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad del derrame de petróleo en este. ¿Viste tú verdad esta noticia? No, para nada. O sea, ni una sola de las palabras que aparecen ahí la pedido de esa forma. Nosotros cubrimos, obviamente, hasta en Ecuador, pero nada de informe falso, nada de acción de encubrimiento, es totalmente falso y es increíble. ¿Y qué te parece la voz? ¿Dirías que tu voz se parece a la tuya? Se parece totalmente. Yo reconozco que no es la mía 100% porque soy yo, pero amigos, familiares, gente muy cercana a mí, digo que si no se lo han dicho, ya no pensaba que. ¿Y cómo te enteraste de este video falso? Mira, que toda una organización ecuatoriana que se encarga justamente de revisar este tipo de material y de identificar cuando hay videos falsos y nos alertó a mí y a Deutsche Welle. También hay otros elementos por los que nosotros nos dimos cuenta rápidamente de que este contenido es falso. Por ejemplo, el logo usado en el supuesto programa es un logo antiguo de DW. También los rótulos son distintos a los que usa la DW como estándar. Otros detalles son ese rótulo de en vivo que nosotros no utilizamos, o esa cortinilla que aparece al comienzo y al final que tampoco empleamos en DW. Y si prestan atención, en los primeros 3 segundos los labios del supuesto Javier presentando la noticia de Ecuador no se corresponden del todo con las palabras que supuestamente dice. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado revela la gravedad. Volviendo con Ecuador, un informe filtrado. En DW Verifica sometimos el audio con la voz de Javier a una prueba con algunos software de reconocimiento y estos arrojan una probabilidad de casi el 100% de que esa voz fue creada con inteligencia. Listo, entonces como ven, hay toda un peritaje, digamos, casi periodístico que se hace del análisis de este video, ¿no? En este caso no es que ha sido creado con IA 100%, sino que hay una intervención de la IA al generarle una voz o generarle algo que nunca dijo, ¿no? Y es lo que se conoce como deepfake. Y otra cosa que siempre vale mucho hacer es que dentro de inteligencia artificial yo creo que a veces se espectaculariza el uso de las herramientas de IA que son necesarias, sí, pero no son determinantes, porque también se equivocan, son infalibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apelar a técnicas básicas del periodismo. A veces hacer un rastreo con las herramientas que les he compartido, como Google Lens o Invid, o contactar al involucrado principal en este caso, ¿no? Que fue el conductor, o notar las incoherencias que hay también dentro de la imagen, en este caso el logo, ¿no? Que esté desactualizado, que no suelen utilizar el banner de la Deutsche Welle como se mencionaba ahí. Entonces, son esas prácticas que son muy simples y que no necesariamente la IA te lo va a resolver, ¿no? Y que un verificador básicamente utiliza herramientas de IA para complementar su trabajo, pero no para que esto sea concluyente ni determinante. Eso es claro aquí, y este es un ejemplo de cómo es eso. Y esa es mi conclusión general, ¿no? Siempre hay que consultar con la fuente original, hay que buscar evidencias. ¿Cuáles son los videos o fotos reales? Lo que yo haría también en este caso del video es buscar el fragmento del programa específico, o sea, ¿cuál fue originalmente? ¿No? ¿Qué es lo que informó en todo caso? ¿A qué clip corresponde?
a veces también toca consultar con especialistas en el tema para que nos ayuden a verificar esto, ¿no? Pero la herramienta nuevamente es un complemento, no es algo determinante porque arrojan errores. Nosotros nos ha pasado que le hemos puesto fotos que son reales y nos ha dicho que ha sido generada con IA. Entonces, hay que usarlas con mucho cuidado, ¿no? Hay que estar atentos a los detalles, ¿no? A veces tienen incoherencias también en las letras que presentan, ¿no? Esto es algo que verificamos también hace poquito. Y bueno, también o ver con atención la fisionomía. Yo sé que ya hay IAs que se han sofisticado mucho más en eso. Para nosotros ha representado un reto verificar, porque ya hemos chequeado cosas hechas con Veo3, que es el modelo de IA de Google DeepMind. Y bueno, todavía no hemos identificado cosas con Sora, que ahora también ha sacado su IA de generación de video también potente, totalmente realista. Están circulando estos contenidos por el momento de manera satírica, y algunos sí utilizando como forma política, pero hay incoherencias dentro de las fisionomías que ustedes conocen muy bien al respecto, ¿no? Nuevamente, hay herramientas que aún presentan la fisionomía humana con ciertos defectos, pero hay otras que ya han superado este problema. Y bueno, vamos a ver cómo verificamos. Un paréntesis aquí. En Ojo Público vamos a empezar a utilizar una herramienta que se llama Sight ID, que es una herramienta para verificar videos generados con Veo3, precisamente, ¿no? Que era lo que les digo que nos generaba mucho desafío ahí para poder chequearlo, porque hay herramientas que no nos estaban dando ayuda al respecto. De hecho, este es un ejemplo de eso. El exalcalde de Lima, en ese entonces cuando estaba en el cargo en agosto, cuando ustedes saben de que trajo los trenes por primera vez, empezaron a circular muchas cuentas, digamos, enalteciendo un poco este acto y también este contenido que está aquí que él mismo republicó, ¿no? Tal vez sí se pueda agrandar un poquito. Gracias. No te olvides de Cerro de Pasco, aquí también queremos trenes. Dios te bendiga, hijo. Gracias, Rafael. Dios te bendiga. Entonces, el post dice, Cerro de Pasco también pide trenes. Y eso, yo sé que suena gracioso nuevamente, pero gente nos pidió que verificáramos esto. Y nuevamente, nosotros para verificar videos virales, sobre todo, tenemos en cuenta cuán viral es y si hay gente que en realidad se está preguntando si esto es real o no, ¿no? Porque ya tiene un potencial dañino ahí de estar confundiendo. Entonces, porque hay videos que ya lo hemos soslayado porque no tenían muchas interacciones, hay que tener cuidado de no darle más viralidad, ¿no? Y ser contraproducente. Entonces, esto sí se verificó por estos criterios que les digo, porque era coyuntural, entonces, y miren cuántas veces ha sido visualizado, más de 14.000 veces. Entonces, ven que hay mucha gente que está creyendo en eso. ¿Cómo verificamos esto? Esto fue realizado con Veo3. El video originalmente, y esto pasa mucho aquí, primero se difunde en TikTok. TikTok está siendo una plataforma de fuente de mucha desinformación, y esto a su vez ha sido compartido en X, específicamente, ¿no? La cuenta, para nosotros fue importante rastrearla, la cuenta suele difundir contenidos generados con IA, lo cual es una señal de que este video también fue generado con IA, y a su vez tenía el logo de Veo, ¿no? Entonces, de alguna forma pudimos desmentirlo ahí, además de prestar detalle a los movimientos que son como uniformes, repetitivos, entonces eso nos daba a eso. Pero como notan, hace unos años difícilmente podría imaginarme que representen tan bien la forma de hablar de alguna persona de los Andes, la vestimenta se podría confundir que también es de una persona de los Andes, y por eso mucha gente lo empezó a creer, ¿no? Incluso hubo una chica, también hemos expuesto eso en otra universidad, que nos comentaba que su abuelo también pensó que esto era real, ¿no? Y bueno, también algunas plataformas permiten de que etiquetes el contenido generado por IA, entonces es otro elemento que utilizamos también en la verificación para eso, ¿no? ¿Qué herramientas existen de IA que nosotros usamos nuevamente como complemento, no como algo concluyente, que son fáciles de usar, accesibles también para ustedes? Es esta de aquí, que se llama GIF Moderation. ¿Cómo se usa? Básicamente es tener el video, foto, también creo que funciona con audio. Si el video está en baja calidad, probablemente haya un margen de error o tenga errores. Así que, bueno, también representa algo, o sea, nuevamente, no son perfectas. Lo que uno hace es cargar la imagen y, bueno, luego lo va a analizar y te va a decir, bueno, esto tiene un 97% de probabilidad de haber sido generado con IA, ¿no? Y aquí te va a lanzar como un estimado de con qué modelo de IA probablemente ha sido generado, ¿sí? Y otra que también les recomiendo,
el deepfake. Sí está dentro de mi plan de gobierno programado algún tipo de convertibilidad electrónica o dinero electrónico. Ahora mismo, uno de mis principales objetivos es, como decía Andrés, dentro de lo urgente, el cambio económico a una moneda como ecuadólar a nivel nacional y mantener el dólar para pagos a nivel internacional. Okay. ¿Incluye eso quizás alguna especie de convertibilidad electrónica donde los dólares a lo mejor sean usados más bien para... Justo este es un ejemplo de una candidata presidencial en Ecuador, porque Ecuador ha tenido también recientemente elecciones y fue también víctima de esto, ¿no? De deepfake, como ven, parecen muy reales y no le prestan mucha atención, pero nuevamente, en elecciones esto probablemente sea más frecuente, ya lo ha sido en países de Latinoamérica y otros más. Listo, entonces, al haber entendido un poco el panorama de desinformación, qué tácticas se usan, cómo la IA también está siendo usada para poder instrumentalizarse dentro de este fenómeno, en Ojo Público ya nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para hacer frente a este fenómeno, ¿no? Para nosotros, digamos, la verificación la concebimos no como lobo solitario, sino trabajar y apostar en red, en alianzas, ¿no? Y sobre todo, no solo en alianzas con medios aquí en Lima, sino también en regiones, porque como ven, somos un país multicultural, multilingüístico. Y es por eso que en el 2020 nosotros fuimos parte o creamos un proyecto, una iniciativa llamada Chequeos en Lenguas. En pandemia, ustedes bien saben de que hubo olas desinformativas muy cruentas y lo que hicimos fue armar un equipo multidisciplinario entre verificadores, traductores, intérpretes y radios regionales para difundir estos contenidos verificados de pandemia en 6 idiomas originarios de los Andes y la Amazonía. Tenemos 48, pero bueno, fue una iniciativa que de alguna forma buscó dar y acceso a las comunidades a información confiable, sobre todo, ¿no? Porque detectamos denuncias de las mismas comunidades que señalaban que no estaba llegando información en su idioma, que ellos ni siquiera tenían información sobre cómo cuidarse de la enfermedad. Y es por eso que muchas de ellas cerraron el acceso a sus comunidades, ¿no? Entonces, este es un mapa en Google Earth que creamos de esa primera iniciativa muy bonita que se llama Chequeos en Lenguas. Lo que te permite en este viaje es conocer a lo largo de al menos unas 8 regiones del país cómo se empezaron a difundir estas verificaciones en ahuajún, en quechua, quechua collao, quechua chanca, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un caso de San Martín que también lo transmitimos en altoparlantes, en comunidades. Esta fue un ahuajún de al menos 1000 personas, para que escuchen un poquito. Entonces, esto, por ejemplo, fue una colega que nos ayudó a difundir dentro del altoparlante de su comunidad, que es ahuajún, ¿no? Esta es otra radio que se llama Reina de la Selva, que es de Amazonas, que empezó a difundir también nuestro contenido en ahuajún, porque hay comunidades ahuajún en Condorcanqui, por ejemplo. Amigos, son ya las 11:45, somos Radio Reina de la Selva. Vamos a darles a conocer a ustedes, amigos, de lo que sucede también con el COVID-19. Ojo Público, periodismo libre, ha dado a conocer algo importante. Vamos primero a escuchar en la lengua. Esta es la hora en La Decana. 5 de la mañana y 31 minutos. Entonces, como ven, de repente estamos en la Amazonía, luego nos trasladamos a los Andes, bueno, actualmente hay, porque también estamos trabajando con algunas de ellas, radios que son importantes dentro de la misma ciudad, pero también radios pequeñas que lleguen a las comunidades, ¿no? Para nosotros era importante establecer ese trabajo en red, ¿no? Fue un trabajo muy desafiante, sobre todo para temas de pandemia, porque dentro del idioma castellano hay términos, sobre todo científicos, que no necesariamente estaban dentro, había una traducción específica, mejor dicho, dentro del idioma, ¿sí? Y hay un trabajo mucho de interpretación, de traducción que era vital para nosotros trabajar de la mano con ellos, ¿no? Entonces, creo que de aquí ya voy a ir cerrando. Sí, hay otro, creo más. Y esto me lleva a preguntar, ¿ustedes cuáles creen que han sido las participaciones de las comunidades indígenas en el desarrollo de la IA? ¿Creen que han participado?
para ustedes, ¿no? ¿De qué manera podrían darse cuenta de que no han participado, por ejemplo? Buenas tardes. Lo podemos ver a través de las imágenes mismas que realiza la IA, puesto que hay, se podría decir, estereotipos que se les pone a las imágenes. Y es fácil detectar estos aspectos que le pone a la misma persona de cierto lugar, cosa que no contrasta con lo que es realmente, ¿no? Muy bien, es muy preciso lo que ha señalado, totalmente cierto. La IA no es neutra, ¿no? La IA en realidad sí tiene un impacto en la vida cotidiana de mucha gente. La IA puede también ser un instrumento de poder. De hecho, ya hay gobiernos que han creado sistemas de IA para tomar decisiones, digamos, en programas sociales, por ejemplo. Así que es un problema realmente en ese sentido, ¿no? Porque se hablan de regulaciones, pero ¿cuán regulado está? Al menos en nuestro país, no totalmente, ¿no? Que tenemos una ley de inteligencia artificial. Pero totalmente lo que también decías tú, puede reforzar estereotipos, puede reforzar desigualdades. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres, por ejemplo? Las mujeres de Sudamérica, las mujeres andinas, de la comunidad LGTBI, ¿no? De comunidades que históricamente han sido marginadas en todo esto, ¿no? Entonces, por eso es de que al ver, digamos, este desierto totalmente tecnológico, ¿no? Este abandono tecnológico, es que creamos una herramienta nosotros de inteligencia artificial llamada Quispe Chequea. Quispe Chequea lo que hace es potenciar mucho más el trabajo previo que les he mencionado, permite crear contenidos de verificación en idiomas originarios, en audio, y bueno, es lo que vamos a empezar a usar ahora para la cobertura electoral con aliados regionales de al menos 9 regiones del país, de Amazonía y los Andes. No es una herramienta que reemplaza el trabajo de verificación, sino que ayuda a automatizar ciertos procesos que son un poquito engorrosos, ¿no? Que puede ser la generación de textos, la generación de un audio, la traducción, ¿no? Pero todo esto, nuevamente, es supervisado y validado por humanos, es decir, todo lo que se publica es supervisado por editores, ¿no? Pasan una revisión humana. Entonces, quiero contarles un poco de qué es lo que estamos haciendo con Quispe. ¿Sí? Hola, soy David Hidalgo. Hoy queremos contarles una experiencia innovadora en el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Ojo Público ha desarrollado la herramienta Quispe Chequea, una plataforma que usa recursos de inteligencia artificial generativa para producir contenido periodístico de verificación en distintos formatos, desde textos hasta audios en lenguas originarias de los Andes y la Amazonía. Este proyecto ha sido posible con el apoyo de Google News Initiative y con el esfuerzo de un equipo multidisciplinario integrado por periodistas, desarrolladores, traductores e intérpretes convocados por Ojo Público. Renovación Popular Tamata Camachi Lujilisti. Yo participé en el proyecto Quispe Chequea a través de las locuciones de grabaciones de más de 5.000 oraciones para nutrir esta inteligencia artificial. Este proyecto es importante principalmente porque aporta a garantizar a los derechos lingüísticos de la ciudadanía y a través del acceso de las lenguas originarias para poder recibir noticias y contenido de su entorno. El prototipo que presentamos ahora es capaz de generar textos de manera automatizada y convertirlos rápidamente en audios en los idiomas quechua, aymara y aguajún. Ariwa, Constitución ukaja uñash ayiwa ma vacancia utiki ukaja presidencial chiklawina kakiwa hausa tañapa. Estos contenidos serán destinados a la difusión radial de información verificada para nuestros pueblos originarios en vastas zonas del país que por lo general tienen nulo o poco acceso a información confiable. El desarrollo de Quispe Chequea incluye la construcción de un primer modelo de traductor digital del idioma aguajún al castellano, a partir de una base de datos con más de 20.000 frases. Para el desarrollo de la herramienta usamos el modelo Tacotron 2 inicialmente, pero ahora estamos terminando un nuevo modelo llamado FastSpeech. Las lenguas originarias no tienen muchos recursos digitales con los que trabajar, a los que recurrir. Y hemos tenido que crear cosas, ¿no? Desde cero, bases de datos, reunir frases, hacer horas de grabaciones. Va a ser un elemento disparador para que los jóvenes aprendan a utilizar esta herramienta y también desarrollen sus propios lenguajes. Y si la inteligencia artificial entra en esto para poder apoyar la relevancia de estos idiomas,
es muy importante y es fundamental no solamente para mí, sino para la generación que viene y para la generación que va. Si bien la lengua originaria, como el quechua, entre otras, se han transmitido por lo general de manera oral, pero dejar un antecedente escrito, definitivamente queda esto para seguir leyendo, practicando nuestra lengua originaria. Quispe Chequea es una herramienta clave en los esfuerzos de ojo público para contrarrestar la desinformación, un problema global que... Bien, bueno, esto es lo que estamos impulsando ahora. La herramienta ya la creamos, la lanzamos ya oficialmente entre 2023-2024. Ahora va a ser más ampliamente usada porque hay radios que se están entrenando en su uso. La idea es de que pueda ser ampliamente usada o utilitaria para comunidades, para radios regionales, comunicadores indígenas, que son parte de nuestra red Amayuya. Ojo Público coordina una red Amayuya, que significa no mentirás, en quechua, que de alguna manera es una alianza de medios nacionales, regionales, que vamos a lanzar ya en unos momentos, en unas semanitas. Estamos ya trabajando, pero vamos a hacer un anuncio en nuestras redes sobre la reactivación de la red Amayuya, porque tuvo un trabajo en el 2021, que fue la primera vez que se creó. Y bueno, ahora vamos a trabajar con esto que les digo, ¿no? De apostar más por la diversidad, la participación, los roles, las voces de comunidades, de regiones, porque van a ser elecciones muy complicadas, muy complejas, enrevesadas, y se necesita que las comunidades que hablan otros idiomas también puedan acceder a esta información que es vital en elecciones para también ejercer un voto informado. Y a su vez de que también se representen los problemas, los temas de interés que afectan a estas comunidades. Los temas que se abordan en la agenda mediática de Lima son diferentes a los que hay en este momento en las zonas de frontera, con los crímenes organizados, las economías ilegales, que actualmente también son un problema social que nos afecta como país. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora con la red Amayuya. Les recomiendo seguirnos porque vamos a hacer un trabajo bastante amplio. En este momento estamos preparándonos, haciendo protocolos, reuniones, para lanzarlo más ampliamente, pero bueno, muchísimas gracias más bien por su tiempo. Espero que hayan conocido un poco de lo que se está haciendo y a lo que hay que apostar también con verificación. Muchas gracias.